David Esquitino, a quien conozco hace mucho más de 10 años, que siempre ha sido un magnífico promotor de rock, sobre todo también del rock nacional. Buenos días, Tony. Aquí, bueno, promotor, más que promotor, periodista. Promotor ha sido siempre una cosa accidental, aunque bueno, nos hemos dedicado muchos años a la promoción, al marketing, a la publicidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad yo soy periodista y yo siempre he sido un escritor ahí en ciernes. Lo que pasa que por circunstancias nunca he podido escribir un libro hasta ahora, pero un libro completo. He participado en libros, he escrito miles de crónicas, entrevistas, artículos de todo tipo, ensayos, lo que sea, pero es verdad que por circunstancias hasta ahora no había podido escribir un libro completo, con lo cual, hostia, pues es verdad, me siento escritor, suena muy poderoso, suena ahí escritor, ¿no? Es como, palabras muy potentes, pero sí, sí, aquí estamos. Oye, te Así es. comento, el problema es que, el problema no, el detalle. O sea que el problema es una palabra cubana, porque en Cuba siempre hay un problema para algo. El Ajá. detalle es que en Cuba nosotros le decimos promotor, es una palabra distinta. Aquí el promotor Promocionador, efectivamente. Aquí promotor es el que organiza conciertos y el que promociona, pues la palabra sería, bueno, sí, el promocionero, ¿no? Que decimos aquí un poco de broma, ¿no? Los que hacemos, bueno, promo y publicidad, comunicación y similares, eso es. Pero también he sido promotor, ¿eh? También he sido promotor. sí, sí, Lo he sí. hecho de todo. Tony, ya sabes que yo he hecho de todo, o de casi todo. Y entonces, David, este libro se titula Y nosotros aquí, rebeldes y fieles. Y lo ¿Cómo? tengo, mira. Míralo. Para empezar, cómo te decidiste por este título? Bueno, dos cosas, ¿no? Lo primero, este libro, aunque yo soy un seguidor, Badana es una banda de heavy rock de aquí bastante clásica, ¿no? Que, bueno, pues los que nos dedicamos a este estilo, pues les conocemos desde siempre, ¿no? No han sido nunca una banda de primera fila, pero dentro de los, como a mí me gusta decir, de los luchadores, ¿no? De los vencidos. No iba a decir perdedores, pero perdedores no es justo porque además no sería la palabra correcta, ¿no? Pero dentro de la segunda fila de los grupos de aquí, pues es uno de los que, como tantos otros, merecerían más, ¿no? Con lo cual, pues surgió la posibilidad de hacer este libro. En realidad, aunque ya digo, yo he sido seguidor siempre, es una banda que siempre me ha gustado, pero en realidad fue un encargo, ¿no? Fue un encargo de la editorial de Fish Factory, ¿no? Que Badana empezaron a trabajar con ellos y bueno, pues yo trabajo con esta editorial también haciendo diversas cosas, tanto de promoción como de corrección a nivel editorial y tal. Y surgió la oportunidad de hacer el libro de Badana, me lo propusieron y la verdad es que pues por las dos partes encantado porque, bueno, pues ellos también saben que yo soy seguidor, saben que me dedico a esto desde toda la vida, que yo al final pues bueno, he escrito de todas estas bandas toda la vida y al final pues fue un encargo que por las dos partes pues cuajó perfectamente. A mí es una banda que me ha gustado siempre, que he seguido y que me encantaría contar su historia, ¿no? Y bueno, pues así surgió un poco la historia. Y el título, y nosotros aquí, Rebeldes y Fieles, en realidad es un juego de palabras con dos de las canciones pues más conocidas de la banda, ¿no? De hecho, sobre todo la primera y nosotros aquí es uno de los temas del primer disco, de las canciones más emblemáticas, más clásicas y más conocidas quizá del grupo, ¿no? Y Rebeldes y Fieles, pues es una canción del cuarto disco de Ir Vandal, que, bueno, quinto disco en realidad, de Ir Vandal, bueno, pues que también es un tema que me gusta bastante y la verdad es que pues, nos cuadró el título con lo que significa, ¿no? Con lo que conlleva detrás, aparte de ser dos canciones que se han conjugado en un juego de palabras, pues obviamente nosotros aquí, ¿no? Que seguimos aquí, seguimos todos aquí, seguiré siendo igual que dice otra canción también famosa de Badana. Y rebeldes y fieles, somos rockeros, somos rebeldes, somos fieles al rock and roll, somos fieles a una historia, a una movida y al final, pues pese, vamos, contra viento y marea, como se suele decir, aquí seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo contestatarios, seguimos siendo protestones y seguimos siendo fieles a un estilo, a un sonido y a una manera de hacer las cosas que, bueno, pues aunque no sea la generalista la que funciona, la que más funciona o la que más éxito tiene y demás, pues es la nuestra, Tony. Nosotros le damos al rock and roll de una manera o de otra. Aquí seguimos. Pues de ahí viene el título. El disco de Badana se titula Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada. Sí, Cuando tú recibiste el encargo y te decidiste escribir este libro, ¿qué sí. periodo de la historia de Badana tú quisiste cubrir y está cubierto en el libro como tal? Bueno, realmente el periodo es todo. O sea, es la historia de Badana desde el principio, incluso antes del principio, por supuesto, los inicios de cómo comienza el grupo, hasta literalmente hasta ahora. El horizonte temporal, de alguna manera, se cierra con el nuevo disco, con la idea de que con el nuevo disco se abre una nueva etapa. Obviamente es continuación, es continuidora de toda la historia de Badana, pero el libro termina en el nuevo disco. Termina con la salida del nuevo disco, con la que se abre pues lo que sería el siguiente capítulo de la historia de la banda. En el libro
que son 500 y pico páginas, nada más y nada menos, pues se cuentan muchas historias y mucha historia. Y ya digo, pues termina en el momento en el que sale el nuevo disco. Hablamos también del nuevo disco, por supuesto, pero hacemos un pequeño guiño al tema de que termina aquí, de que ahora se abre una nueva etapa para el grupo. Esperamos que fructífera, esperamos que exitosa, esperamos que el grupo tenga una segunda, tercera juventud más bien con este tema y que tenga pues un último periodo que dure lo máximo que pueda, pero un último periodo de su historia pues que sea bastante exitoso y que funcione lo mejor posible, pues de aquí hasta cuando sea que Luis Miguel Rico decida terminar con la banda. Oye, ahora que mencionas a Luis Miguel Rico, conocido por mí como Miguel Badana, Ajá, eso es. es en estos momentos el único miembro original. Y Uh quería -huh. preguntarte, cuando comenzaste a investigar, te debes haber basado fundamentalmente en las experiencias de Miguel, pero buscaste otros músicos de Badana para completar la historia. Sí, sí, por supuesto. Mira, yo al principio fue en las primeras conversaciones con Miguel, obviamente, pues Luis Miguel Rico es el miembro principal de Badana, es el miembro original junto al que fue el primer bajista Chimo, que bueno, pues ahora te cuento más cosas, pero en realidad Luis Miguel Rico es el único miembro que permanece desde el principio, el que creó la banda, el principal compositor y el que desde hace ya muchos años, lo que dicen los guiris, no es el mastermind de la banda, ¿no? El que manda, el que lleva las riendas, el que compone y el que dirige a la banda a todos los niveles, ¿no? Entonces, en un primer momento, cuando yo me pongo en contacto con Miguel, Miguel y yo ya nos conocíamos de antes, pues de cosas, de cosas del rock and roll, de periodismo, yo ya había hecho cosas con Badana, de entrevistas, etcétera, etcétera. Y cuando surge la oportunidad del libro, yo hablo con Miguel y digo, oye, Miguel, el libro lo tenemos que hacer de manera plural, es decir, tú eres el personaje principal, tú eres el músico sobre el que gravita toda la historia de Badana, el que obviamente pues parte todo, el que compones, el que haces casi todo, pero yo quiero que en el libro se cuente toda la historia de Badana, con lo cual tienen que estar representados todos los miembros, si no todos los miembros que han pasado en algún momento por la banda, todos los miembros principales, todos los miembros que han participado en la historia del grupo, sobre todo pues la primera formación y los miembros que han sido, pues eso, absolutamente relevantes para la historia de Badana. Con lo cual esto tiene que ser una historia plural, no vale contar la historia de un tipo y solo su verdad, tiene que haber pues eso, también voces discordantes o otras historias y comparar también lo que te cuenta uno y lo que te cuenta otro, porque si no, yo creo que el libro se quedaría cojo, ¿no? Si cogemos simplemente la opinión de Luis Miguel Rico, que por supuesto es el miembro principal y es pues del miembro el que más se habla o el que se habla, lógicamente, en todas las etapas, el que más voz tiene en el libro, pero desde un primerísimo momento yo le dije a Miguel que la idea del libro es que participaran, si no todos, casi todos los miembros principales, y de hecho yo me he entrevistado con todos los miembros vamos, con todos los miembros que he podido, todos los miembros que han tenido relevancia en Badana y todos están presentes con su opinión, con su historia y con su parte de participación en tantos años de Badana, ¿no? Que son ya 45 años del grupo, pues en el libro están representados absolutamente todos los miembros relevantes de la historia de Badana. Por supuesto, fue un mantra, vamos, totalmente, para mí, totalmente innegociable desde un primer momento. Se lo dije a Miguel, Miguel, esto tiene que ser una historia plural. Yo voy a contar la historia completa de Badana. No vale que contemos solo tu historia, porque eso no sería justo ni sería correcto. Así que están representados todos y hemos hablado con absolutamente todos. Óyeme, y tú, yo quería saber cuál fue tu primera experiencia con Badana, no ahora, sino Uh en -huh. tu vida, porque como tú Uh toda la vida has escuchado rock and roll y has escuchado rock and roll de España, porque naciste aquí en España, ¿cuál fue? ¿Tú recuerdas cuál fue la primera vez que tú conociste a Badana? ¿Cuál fue tu primer concierto? ¿Qué impresión te dio? Eso me gustaría saberlo. Sí, mira, con Badana es una cosa muy curiosa porque es algo de lo que hablamos en el libro, ¿no? O sea, Badana es una banda, ya digo, de segunda fila y esto en absoluto quiero que suene, yo lo estoy repitiendo en todas las entrevistas y en el propio libro está contado de mil maneras en los artículos al respecto de que es una de las bandas de segunda fila de aquí de los que no han tenido el éxito que se merece, ¿no? Una banda que tiene una relevancia tremenda, que son pioneros, que son un grupo muy especial, pero que nunca han llegado a la primera fila por distintas razones, con lo cual no es un grupo tan conocido fuera de su zona del Levante. En Madrid sí, pero en Madrid también fue un grupo conocido a nivel de la escena del heavy rock nacional. Si no estabas metido en esa escena o en esos grupos, tanto los primeros como los segundos, los terceros, etcétera, etcétera, los que conocíamos la segunda y tercera fila del heavy rock de aquí, con lo cual no era tan fácil conocer a Badana si no eras seguidor de esta música. Ellos tuvieron el pico de popularidad de Badana fue cuando en el año 87 salieron en televisión, salieron en Radio Televisión Española en un programa que se llamaba A Tope, no estaban el Tocata, que era famoso, Tocata y A Tope, y ellos salieron tocando bueno, pues lo que es su clásico, su tema más conocido, que es El Dictador, ¿no? Y aquello le dio bastante difusión, y de hecho muchos les conocimos
en ese momento viendo a este grupo salir en la tele tocando ahí El Dictador, ¿no? Y es muy curioso que yo tengo ese recuerdo de ver a este grupo creo que era en el Atope, he dicho, en el Tocata fue previo, en el Atope, que fue el programa posterior, tocando este dictador, ¿no? En televisión española, que claro, por aquel entonces no era nada fácil. La gente dice, bueno, salieron en televisión. Hostia, en aquellos años salir en televisión un grupo de este tipo y un grupo menor en este sentido era un logro de la hostia, con lo cual no era nada fácil que un grupo así saliera en televisión y eso tuvo mucha difusión. Entonces yo tengo ese recuerdo de verles en algún momento por aquel entonces en la tele este grupo, pero claro, yo tenía 10 años. Entonces tampoco tengo muy claro ese recuerdo. Sé que es la primera vez que yo vi algo de Badana, pero en realidad hasta que ya años después, porque además Badana unos años después, pues tuvieron ahí un pequeño hiato, estuvieron un poco ahí escondidos o parados durante un tiempo y hasta que no, en el año 95 que sacaron Adiós a las ruinas, que es posiblemente su disco más conocido, más famoso hacia afuera, pues no les conocí de primera mano, ¿no? Cuando yo ya claro, yo en el año 95 yo ya tenía 16, 17 años, con lo cual yo ya ahí ya estaba 100% escuchando la música nueva, tanto la música de antes como la música que estaba haciendo en ese momento, y ahí es cuando yo les conozco directamente, ¿no? Con ese disco Adiós a las ruinas, que es un disco maravilloso, y digo, hostia, este grupo que les conocía de antes, tenía ya grabados cosas de ellos, les había escuchado, pero en realidad ya de primera mano, pues ya en el año 95 con Adiós a las ruinas, yo ya me meto 100% en el mundo de Badana y desde entonces pues siempre he sido un gran seguidor, pero vamos, el primer recuerdo como tal es de verles en televisión tocando El Dictador. Y es curioso porque el libro, en la parte final del libro, hay un capítulo completo que es de opiniones de músicos y periodistas, pues hablando sobre Badana, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención que la gran mayoría, sobre todo los que son de mi edad, los de mi generación, los que tenemos entre 40 y 50, por decir algo, incluso alguno más, todos dicen que el primer recuerdo de Badana es de verles en televisión con esta actuación del dictador. O sea que aquello, bueno, en el libro también se cuenta, y el propio Luis Miguel lo ha contado muchas veces, que para ellos es clave, para ellos es capital esta actuación en televisión. Para Badana existe un antes y un después desde que salen en televisión tocando actuando allí y tocando El Dictador en Radio Televisión Española. Así que eso es. Eso es para que tú veas lo importante que es la televisión aún ahora. Entonces sí, ahora no tanto, pero entonces sí, claro. Sí, pero en Más cuando aquellos solo había tiempos, 2 canales, imagínate, salir en televisión en un programa musical entre todos los grupos de todos los estilos que había en este país, que obviamente, lógicamente, pues, estaban representados cada uno, iban saliendo cuando fuera, pero un grupo de este tipo, de heavy rock, de Ibi de Alicante, salir en Radio Televisión Española en un programa entonces de máxima audiencia, pues fue importante. por muy poca gente que te viera, te veían millones, Claro, eso es, eso es. efectivamente. Ahora, qué te hace considerar que Adiós a la ruina sea la obra clave de la banda? Bueno, esto también hay que matizarlo, ¿no? Porque la obra clave de la banda, claro, es que el libro son 500 páginas, explicamos muchas cosas al respecto. Escribiendo el libro me ha pasado una cosa curiosa, porque quizás hacia afuera, claro, Adiós a la ruina fue un disco que en el año 95, claro, en los 90 aquí en España, fueron, no sé, bueno, en España y en todo el mundo, ¿no? A nivel musical hubo un cambio tan grande y fue ahí unos momentos complicados y extraños, sobre todo para los grupos de heavy metal o de rock clásico, que de repente, pues todas las nuevas tendencias, el grunge, el nu metal, el rock alternativo de todo tipo, en fin, el rock industrial, lo que fuera, todas las nuevas tendencias en ese momento, pues acabaron fagocitando el rock duro, y los grupos de heavy metal lo pasaron bastante mal. Es verdad que hubo una nueva tendencia que surgió a raíz de ello, que fue importantísima para el devenir del heavy metal de entonces en adelante, del rock duro, toda la caterva de bandas que salieron fantásticas, Hammerfall, Gamma Ray, Billy the Steel, Ice Earth, en España exactamente lo mismo, con Mago de Oz, con Saratoga, con Lujuria, etcétera, etcétera, con Tierra Santa, pues fueron bandas que hicieron, pues en unos años tan complicados, hicieron resurgir esto. Pero claro, por el otro lado estaban los clásicos, las bandas que venían de antes, que en los 90 pues lo pasaron muy mal, fueron años bastante complicados. Y resulta que Badana saca posiblemente su mejor disco en un año 95, que era un año complicado, ¿no? Un disco que es fantástico, un disco que tiene unas canciones maravillosas, un disco que tiene unas letras increíbles, pero que sale en un año pues, bastante difícil, un año en el que ya está todo cambiando y se queda un poco atrás, ¿no? Y tantos años después la gente sigue reivindicando Adiós a las ruinas como un disco, bueno, un disco capital, el disco seminal de la carrera de Badana, pero un disco que para mucha gente también es desconocido, que no tuvo el éxito merecido porque salió en una época complicada. Pero cuando analizas la historia,
al final dices, hombre, posiblemente, objetivamente, Adiós a la ruina puede ser el disco más importante de Badana o el más, bueno, pues el que mucha gente destaca como el favorito, etcétera, etcétera. Ahora, el mejor o el disco más importante, cuando analizas toda la historia, no es así tan realmente o tan rotundamente, ¿no? Porque al final, mira, tú lo sabes, Tony, en cualquier banda, los discos más importantes son los primeros. Son los que marcan la carrera de la banda, si no el primero, primero, segundo. Son los discos que marcan la carrera de la banda, son los discos que tienen los temas en general más especiales, los que perduran durante tantísimos años. Y al final yo me he dado cuenta escribiendo el libro y analizando completamente y de seguido la carrera de Badana, que aunque objetivamente Adiós a las ruinas sea quizás el disco más importante y el que a lo mejor si hay que elegir uno, casi todo el mundo elegiría como el disco principal de Badana, pero en realidad, si yo tengo que elegir uno o dos después de hacer todo el análisis de la carrera de Badana, casi te digo que elegiría más bien los dos primeros. El Tiempos Difíciles, que en realidad es un EP, y el Rock de Cloaca. Además, hoy hay una historia muy curiosa, en el libro lo contamos y mucha gente no sabe, que resulta que los temas del segundo disco de Rock de Cloaca son anteriores a los del primero. Esto es muy curioso, porque lo grabaron prácticamente a la vez o los compusieron prácticamente a la vez, pero cuando el grupo graba el primer disco, que solo pueden grabar un EP, un mini LP que se llamaba entonces, porque no tenían más dinero literalmente, graban los 5 temas más nuevos que tenían entonces. Pero los del segundo disco, que graban ya un par de años después, realmente son anteriores. Es muy curioso esto. Esto, ya digo, lo contamos en el libro y lo cuentan las entrevistas y, bueno, pues analizando la historia es así. Pero en realidad los temas del segundo disco son los primeros. Con lo cual, fíjate, si tengo que elegir uno, te digo que el más importante es Rock de Cloaca. Ahí lo dejo. Muy bien. Y tú, estoy seguro, pero te voy a preguntar porque yo estoy seguro que has analizado las letras de Badana de manera general. Hombre, ya te digo, una a una. Y quería preguntarte, ¿hay un hilo conductor en las letras de Badana o hay más de un hilo conductor? Vamos a hacerlo así. Los 3 tópicos de las letras de Badana, aunque hay una evolución, pero los 3 tópicos de las letras de Badana son, el primero son letras sociales. Es una crítica, una irreverencia, una subversión. Son letras muy sociales, sobre todo en los primeros tiempos, también es lógico, ¿no? Este tema contestatario, este tema protestón o este tema de crítica social se ha mantenido siempre, pero es más preponderante en la primera etapa. Por otro lado, con los años, ya en los últimos en realidad 20 años, sobre todo Irvandal y el nuevo disco, en Adiós a las ruinas ya también empieza este tema, ¿no? En los 3 últimos discos, quizá hay una línea más de, bueno, pues de analizar la realidad de una manera un poco más tranquila, más calmada, más bucólica. Hay ciertos toques no ecológicos, no es la palabra, pero Miguel, por ejemplo, es un tipo que le gusta el campo, le gusta la montaña, le gusta salir a pasear, con lo cual hay un análisis de la realidad más calmado, más tranquilo, ¿no? Entonces sigue habiendo esa crítica social, pero de una manera más calmada. Y el tercer tópico que te digo, que es muy curioso, que ese es el que la mayoría no sabíamos, es que hay muchas canciones de amor en las letras de Badana. Y esto viene porque la musa de Miguel siempre ha sido su primera chica, su primera mujer, que se llama Isabel. En el libro hablamos con ella, de hecho, y hablamos de ella. Y hay muchas canciones en todas las etapas de Badana que de alguna manera hablan de esta chica, de esta mujer, a veces de una manera amorosa, a veces de una manera simplemente reflexiva, a veces habla de algunas cosas que les han pasado a ellos y están reflejadas en alguna letra. Lógicamente, en un libro te da pie a hablar de todo esto, ¿no? Y analizándolo, pues Miguel nos lo cuenta en muchas partes del libro, en muchas canciones, la propia Isabel nos habla de esto, y es una cosa que hacia afuera no se sabe y no nos daríamos cuenta si nadie te lo cuenta, lógicamente, pero el propio Miguel en muchos casos nos lo explica, que varias canciones hablan de cosas de su exmujer. Y hay muchas canciones de amor y muchas canciones que hablan simplemente de cosas que les han sucedido o que han pasado con su exmujer de fondo. Es muy curioso. Pero bueno, realmente, aparte de esto, que casi sería no es una anécdota, pero bueno, casi sería un tercer tópico aparte, en realidad las letras de Badana, en los primeros tiempos hay mucha crítica social, también hay, pues además en cualquier grupo de rock, sobre todo en este país, se habla mucho también en varias canciones de rock and roll. No sé si sería decir loas al rock and roll o eso de la autodeterminación de ser rockero, de todo lo que tienes que luchar, todas las trabas que te ponen cuando eres rockero, sobre todo en los primeros años, pues por la imagen, por las pintas, la sociedad te mira mal, etcétera, etcétera. Y tú tienes que demostrar hacia afuera que somos personas, que no somos malincuentes, que no somos drogadictos, que no somos alcohólicos,
que somos personas muy válidas, ¿no? Y muchas de las letras de Badana van sobre esto. Y ya digo, es muy curioso la evolución desde una primera etapa mucho más social, mucho más reivindicativa, contestataria, lo que sea, a una última etapa, que sería los últimos 20 años, por decirlo así, que ya es una visión más calmada de la vida y demás, pero más reflexiva también, pero sin perder ese punto de crítica social, que yo creo que es muy común a toda la historia de Badana. Y ya con el libro terminado, ¿qué es lo que más te ha gustado de hacer este libro? Hacerlo, escribirlo, hablar con los protagonistas, contar, bueno, descubrir tantas historias sobre... Esto es muy curioso porque fíjate, al final dices, joder, de un grupo de primera línea, joder, todo lo que les ha pasado, todo lo que puedes contar, todas las experiencias que tienen, las historias que haya, incluso lo más básico de sexo, drogas y rock and roll que hay dentro de la historia de cualquier banda de primera línea. Y es muy curioso cuando te metes en una banda de segunda, tercera línea y dices, hostia, es que de estos grupos no se conoce casi nada, ¿no? Y todo lo que tienen que contar, todas las penurias que han pasado, todas las etapas, cada disco, toda la historia que tiene cada disco, es alucinante, ¿no? Todo pues lo que lleva una historia, claro, es que al final son 45 años de rock and roll. En este caso no ha sido ininterrumpido, pero bueno, pues ha sido bastante constante durante muchísimos años y la historia de una banda, hostia, da para contar tantas cosas. La gente me decía, me acuerdo que al principio, cuando le decía a la gente, oye, mira, que esto, joder, la historia, joder, el libro son como 500 páginas, y la gente dice, pero un grupo como Badana da para 500 páginas. Bueno, todos los grupos dan para muchísimas páginas, porque la historia de cada grupo, de cada artista, de cada persona es alucinante, con lo cual descubrir este tipo de cosas y contarlas hacia afuera me parece maravilloso. Y luego el hecho de descubrir los discos, yo siempre, cuando estamos en la radio siempre comentamos que nosotros escuchamos música de fondo, pues bueno, pues porque nos gustan las canciones, nos gusta la banda, lo escuchas y ya está. Pero tú lo sabes, Tony, que cuando analizamos un disco, ya sea para hacer una review, ya sea para hacer un artículo de lo que sea, ya sea simplemente por escucharlo, pero con oídos de periodista, como digo yo muchas veces, la concepción cambia, ¿no? Te fijas más en las letras, te fijas más en cómo están construidas las canciones, en las melodías, en el contexto, y es muy interesante descubrir disco a disco todo lo que hay detrás, por qué ese disco es así, qué concepto hay detrás, por qué sale en esta época y como sale en esta época es de esta manera, de qué hablan las letras, que a veces está, pues eso, circunscrito a una época concreta en la que ha salido el disco y a una serie de cosas que han ido pasando, o no, a una etapa personal de los miembros de la banda, que ha habido esta historia por detrás y se refleja en el tono de las letras de este disco, que es más alegre, es más triste, es más combativo. Ese tipo de cosas, descubrir esa intrahistoria, en este caso de Badana, me ha parecido súper interesante y me encantará hacerlo con otras bandas en el futuro, que por supuesto lo haré, hacer otros libros de otras bandas y descubrir primero yo la intrahistoria y luego contarla hacia afuera. Esa parte es maravillosa. David, ¿cuándo sale este libro? ¿Dónde se podrá encontrar o dónde se puede encontrar? Es que es lo más interesante de todo desde el punto de vista comercial. Vamos a Sí, ver. mira, el libro como tal, una primera edición ya ha salido, que se vendió a nivel de preventa y demás, y ahora estamos con la segunda edición, que hemos matizado, corregido un par de cosas, un par de cambios hemos hecho en el libro, y sale ahora ya la segunda edición. En realidad, la semana que viene ya lo tendremos aquí. De hecho, el día 12, el jueves que viene, tenemos la presentación en Madrid, en el Argonauta, y a partir de ahí, pues ya estará en varias librerías especializadas y sobre todo se vende a través de Demon Shop, ¿no? De la plataforma online Demon Shop, a través de Fish Factory, de fishfactory.com, a través de Badana, ¿no? A través de, pues podemos poner en contacto con el propio Luis Miguel Rico, con Badana en general, y ellos te pueden hacer llegar el libro. Yo también tendré libros para vender hacia afuera. En los conciertos de Badana se podrá comprar el libro y luego, pues en algunas librerías especializadas, tanto en Madrid, en Alicante, en Barcelona. En Madrid, por ejemplo, pues lo tendremos en la esquina del Zorro, lo tendremos en Potencial Hardcore, en fin, lo tendremos en el Argonauta también, que se presenta el libro allí y bueno, pues al final, pues aunque los libros ya no, los libros y los discos exactamente igual, ya no se venden quizá a la manera clásica o a la vieja usanza, ¿no? Me encantaría poder tenerlo en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la FNAC, pero no es tan fácil, ¿no? Este tipo de libros tan especializados, pues en principio, al menos ahora todavía, no los tenemos, ¿no? También en el futuro tenemos que ver el tema de la edición digital. Nos gustaría tener una edición digital
del libro para, pues eso, para a través de Amazon, de Kindle, de todo este tipo de cosas, pues en el futuro haremos una edición digital. Pero bueno, ahora mismo lo primero es la edición física, que ya te digo, ya la tenemos aquí, son 523 páginas, tiene una parte gráfica también, que eso no lo hemos contado, tiene una parte gráfica también espectacular, porque fíjate, otra de las cosas que pasa con este tipo de bandas, porque ahora los grupos de ahora, o los grupos actuales, o los grupos clásicos, pero en la actualidad tienes todo el material gráfico que quieras, vídeos, imágenes, te metes en internet y tienes lo que quieras. De los grupos clásicos, no. Tú ponte a buscar una foto de Badana del año 82, ojo, o del año 84, o de... No es tan sencillo, ¿no? En las revistas que ha habido en su momento, entrevistas, crónicas, lo que sea, pero no hay mucho material gráfico. Este libro tiene unas fotos, es un incunable en ese sentido, tiene unas fotos de Badana totalmente desconocidas, totalmente inéditas, que, hostia, vamos a flipar, ¿no? Los que somos seguidores de este tipo de música, ves las fotos de los comienzos del grupo y, hostia, es súper curioso. La verdad es que tanto los miembros de la banda como gente afín, gente cercana, y hemos ido también consiguiendo por ahí material, el material gráfico que tiene el libro es espectacular, así que ya te digo, es un conjunto, es una historia de 500 y pico páginas y luego con un montón también de material gráfico que le recomiendo a todo el mundo que le guste este estilo y este tipo de bandas que se haga con el libro porque le va a gustar seguro. Seguro que sí, querido amigo. Así que, David, esta ha sido nuestra entrevista. Espero que te lo hayas Tenemos que pasado. terminar, qué cortito. Despídete, que te voy a dar la oportunidad. Venga. Bueno, nada, pues que Tony, que muchísimas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad de presentar el libro de Badana. Yo la verdad es que, como siempre tú lo sabes, yo estoy normalmente al otro lado, soy yo el que hago las entrevistas, las preguntas y tal, y en este caso meterme en el papel contrario del entrevistado, pues también es curioso, ¿no? Darle la vuelta un poco a la tortilla y ponerte en el otro lado a contar tú las cosas, ¿no? Con lo cual, un placer, un honor, me gusta muchísimo la oportunidad de poder charlar contigo en esta entrevista y nada, pues que a por el libro de Badana y una recomendación que le hago a todo el mundo en este caso, que yo también, resulta que en estos tiempos yo estoy muy peleado con los tiempos actuales, con la música actual, con el negocio, con las nuevas bandas. No tengo absolutamente nada en contra de los nuevos grupos, que nadie malinterprete mis palabras, pero sí es verdad que creo que se nos está olvidando una parte de la historia, ¿no? Hay que mirar un poquito hacia atrás, que no se nos olvide las bandas que construyeron esto, ¿no? Y mantener un poco el legado y la historia de nuestro grupo, porque como no lo contemos, ya sea en libros, ya sea en programas de radio, ya sea en artículos, ya sea en lo que sea, que no nos olvidemos de nuestro grupo, porque como no haya alguien que cuente la historia de lo que ha ocurrido antes de lo que hay ahora, y esto parece de perogrullo, pero es así, ¿no? Si no contamos la historia de los grupos que ha habido antes, se olvida y se pierde para siempre, con lo cual mi idea total y absoluta de aquí al futuro es contar el legado y la historia de nuestras bandas, con lo cual le recomiendo a todo el mundo que no se olvide de los grupos que crearon esto. Tienes toda la razón. Así que esto ha sido una entrevista con David Esquitino para Made in Metal. David, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Tony, muchas gracias a todos y mamá, nos vemos, nos leemos y la tomaremos juntos en los bares cuando nos toque. Un abrazo a todos.